buenos días, muy buenas tardes. Dios me los bendiga. Estoy muy contenta de poder a través de estos medios entrar ahí a la comunidad de tu casa, en el país donde tú te encuentras. Créame que vamos a ver la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen ahí? Amén, que se oiga. Mire, pues mi nombre, déjeme presentarme. Mi nombre es Verónica Limón y hemos estado ministrando a través del ELIN por 10 años y hemos visto la manifestación de las promesas de Dios en los estudiantes. Los hemos visto crecer, ir a nuevos niveles, a ver sus vidas, sus familias transformadas, y yo declaro en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, que eso se va a dar a través de estas clases, a través de estos cursos. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Desde ya disponga su corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Y qué le parece si oramos, si ponemos este tiempo delante del Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo? Yo le invito para que incline su cabeza, ¿verdad? Y en un mismo sentir y en un mismo espíritu podamos conectarnos a la fuente que es pues el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, estas clases, estos cursos en tus manos, Señor. Háblanos, Jesucristo. Asimismo, Señor, cada alumno que se conecte, cada persona ahí donde están, Señor, que desde que ellos están ocupándose, Señor, de las cosas de tu reino, sea tu Espíritu fluyendo ahí donde están ellos. Dales entendimiento, Señor, dales revelación de tu palabra, del llamado que cada uno de ellos tiene, Señor. Si hay alguna duda, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda oposición, todo aquello que se levante en contra del conocimiento del Hijo de Dios, sea atado en el nombre del Señor Jesucristo. Yo declaro que es el fluir de tu Santo Espíritu, Señor, que hay cambios en nuestras vidas, que nuestra vida nunca va a ser igual, Señor, sino que iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En el nombre del Señor Jesucristo, y todos decimos amén, que así sea, ¿verdad? Y bueno, mire, le sugiero, tome su Biblia, tome su cuaderno con apuntes. Vamos a estar ministrando discípulos en el Evangelio completo. Y si yo le pregunto a usted, ¿entiende lo que significa el Evangelio? Quizá de algunos sí, y quizá de algunos se quedan así como que no sé exactamente a qué se refieren. Pero precisamente para esto son estas clases. Vamos a estarle ministrando, y ya hemos declarado que es el Espíritu Santo, que hay revelación en cada clase. Vamos a ver la gloria de Dios. Mire, yo lo creo, y yo le invito para que usted también abra su corazón y dígale: Señor, yo de aquí no me muevo hasta que penetre tu palabra, hasta que tu Espíritu ministre mi corazón de tal manera que va a haber cambios en mi vida. Y bueno, si me acompañas, abre tu Biblia, ¿verdad? Este es una clase, este es un salón, y requerimos venir preparados con el lápiz, tomar notas, con un cuaderno, pero sobre todo con la palabra de Dios y la Biblia. Ahí en la base bíblica, Juan 10:10, vamos a poner fundamento bíblico. Dice la palabra: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo la palabra de Dios expone a nuestro enemigo, a nuestro adversario, ¿verdad? El diablo. Cómo la Biblia nos prepara, nos advierte y nos enseña cómo es que debemos nosotros pelear contra todo aquello que se levanta pues en contra del propósito de Dios en nuestra vida. Mire, mucha gente conoce estos versículos, y cuando uno los dice, ya como que inmediatamente dice: ya me lo sé. El ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y todos conocemos las obras del enemigo. Todos hemos visto y hemos sido los protagonistas de esas obras maquiavélicas, ¿verdad? Hemos visto cómo familias se destruyen. Hemos visto cómo el enemigo roba los sueños, cómo hurta en todas las áreas, cómo pervierte los diseños de Dios para traerlos en desgracia, ¿verdad? Para traer quebranto, para traer
dolor a las familias. Y precisamente nosotros estamos en estas clases para poderte ministrar la verdad. Dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Mire, más claro ni el agua. Conocerás la verdad. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti, para tu familia? Y esa verdad, al conocerla, usted se va a manifestar en su vida conforme usted por fe lo crea y lo reciba. Así es que es bien importante que tu fe se active, que desde ya usted esté con una expectación de que algo va a pasar, porque realmente servimos y ministramos a un Dios vivo. De hecho, la palabra es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es Jesús mismo hablando para transformar nuestras vidas. Y mire, a través de estos años he visto cómo mucha gente sabe las obras del enemigo, que roba, que mata, que destruye hijos, familias, sueños, salud, finanzas. Pero hay una parte aquí de la Biblia donde ya muchos no ponen la atención, y a mí me gustaría volver a leer para que eso se nos vaya quedando desde ya en el corazón. Dijo el Señor Jesús, hablando Jesús mismo dijo, yo he venido aquí a la tierra para que tengas vida. Y yo desde ya sé que el Espíritu Santo te está hablando a ti, mujer, varón, jovencito. Desde ya el Espíritu Santo te está diciendo y dando testimonio que esta es la palabra de Dios. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué significa abundancia? Que desbordan las bendiciones, que hay salud, que hay bendición, que hay prosperidad, que hay finanzas, que hay amor, que hay paz, que hay gozo en tu vida y en tu casa, en el corazón de tus hijos. Ese es el diseño original de mi Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, y es bueno conocer esa verdad, de tal manera que si usted está viendo lo contrario, haya en usted una revelación de decir, un momento, es cierto que el enemigo ha venido, ha robado y ha destruido muchas cosas alrededor mía y en mi vida, en mi familia, pero aquí hay una palabra que debo de conocer y debo de recibir y debo de caminar en ella. Jesús vino, entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que ahora tú tengas vida y la tengas en abundancia, que abundes en bendiciones para que tú puedas ser también de bendición a otros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y mire, déjeme leerle la palabra rema, que ha sido revelada aquí en nuestros directores, nuestros pastores, para este ministerio, ¿verdad? Tenemos una palabra que Dios, que nació del corazón de Dios y que Dios obviamente le ha dado a toda aquella persona que atiende este llamado. Así es que déjame soltarte esta palabra que está en 2 de Timoteo 2:15. Anótala ahí para que esta palabra te acompañe, para que no llegue el desánimo ni la duda. Dice la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mire, ahí está. La palabra de Dios dice que vamos a presentarnos delante de Dios, y obviamente estos cursos son para prepararnos en ese momento, dice, aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sigue diciendo la palabra, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Que el día que nos presentemos delante de Dios, ¿verdad? Y en todo tiempo y en todo momento, puesto que su Espíritu está aquí con nosotros, seamos aprobados, seamos diligentes, usando bien la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, volviendo al tema, ahí en Isaías 61:1-3 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Estas fueron palabras de Jesús cuando Él se paró a predicar en una sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Sigue diciendo ahí, porque me ungió Jehová. Quien me mandó, quien me envía, quien me está poniendo en esta posición, quien me está llamando es el Señor. Es lo que la palabra de Dios dice. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a quebrantar a los vendados de corazón,
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Obviamente no está hablando de malhechores, está hablando de áreas de cautividad, de tinieblas. Y eso lo podemos ver cuando las personas están deprimidas, están decaídas, ya como un estilo de vida, que ya no tienen conciencia, que ya han perdido quizá la esperanza, que ya no, simplemente ya no saben ni para dónde ir. De esa cárcel está hablando la palabra de Dios, de abrirle las puertas que pasen de las tinieblas a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir aquí leyendo en Efesios 1:3. Bendito sea, dice la palabra, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y yo recalco ahí toda bendición espiritual. Eso está para nosotros, eso está para ti, para tu casa, para tus hijos. No hay manera de estar viviendo en opresión, de estar viviendo sometidos a las cosas de este mundo, sintiéndonos mal, cuando ya Jesucristo pagó el precio. Y es la voluntad del Padre que en esta hora se esté dando esta palabra para que tú la recibas y vivas esta palabra, que eso es de lo que se trata. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí en tercera de Juan 1:2 dice amado. Amado, mira, desde ya la palabra nos dice que somos amados, que somos aceptados, que hemos sido aprobados, ¿verdad? Por Dios. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Anote esta palabra para cada vez que viene esa debilidad, para cada vez que vienen esos golpes del maligno, usted pueda leer esta palabra, tomarla también como rema. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ahí en tercera de Juan 1:2. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Vamos a entrar al desarrollo del tema. Mire, estamos plenamente convencidos de que Dios tiene más que darnos que a que nosotros podamos pedirle a Él. Ya Dios tiene muchas bendiciones con el nombre de cada uno de nosotros. Ahora lo que hay que aprender es cómo adquirir esas bendiciones, que es lo que se nos va a enseñar, cómo apropiarnos y cómo vivir bajo esas bendiciones que Cristo compró en la cruz del Calvario. Mire, si me acompañas ahí en 2 Corintios 1:20, dice la palabra, porque todas las promesas, vuelve a decir todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Sabe qué significa eso? Que no hay ninguna promesa que Dios nos haya hecho, que esté escrita en la Biblia, que no sea para nosotros. Toda promesa para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu salud, para tus finanzas, todas las promesas que hay en la Biblia, todas son en el sí y en el amén. El Padre nunca nos va a decir, no te quiero curar. El Padre no va a decir, no quiero restaurar tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Todas las promesas de Dios que están escritas en la Biblia son en el sí, sí. El cielo dice sí, de acuerdo. Usted clama, Señor, mis finanzas, el Señor te dice sí. Dios suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Señor, que mis hijos que se andan desviando, andan en adicciones, andan en rebeldía, ¿qué hago? Hay una promesa de Dios para tus hijos. Tus hijos son enseñados por Jehová y se multiplica la paz de tus hijos. ¿Se da cuenta? Es como quitar todo aquello que habíamos creído, hemos vivido erróneamente, para ahora empezar a declarar la palabra de Dios que da vida. Y que si perseveramos y creemos en la palabra, si la confesamos, eso se hará, ¿verdad? Si Dios lo ha dicho, Él lo hará, como dice la Biblia. Todas las promesas de Dios van a ser sí, mi hijo, en el amén. Así sean. Dios mismo, el cielo mismo se pone de acuerdo con aquellos que hemos sido redimidos por la palabra de Dios para bendecir nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios. Vamos a ver entonces qué es el evangelio. Si yo les pregunto a ustedes qué entienden por evangelio, ¿qué me contestan?
A mí me gustaría que ahí donde está usted diga, bueno, para mí el evangelio es esto. Sabe que de repente cuando yo hago esta pregunta en los salones, la gente se queda como calladita, como que no saben qué responder, y realmente no sé si no entienden qué es el evangelio o simplemente a veces es porque no quieren contestar, ¿verdad? Pero bueno, evangelio significa buenas noticias. Cuando usted le oiga del evangelio, cuando alguien le predique, simplemente acuérdese, evangelio significa buenas noticias. Así es que yo soy portadora en el nombre de Jesús de traer a través de estos medios buenas noticias para ti, varón, buenas noticias para ti, mujer, que eres madre, que eres esposa, que eres hija, buenas noticias para los jóvenes, ¿verdad? Que es el futuro de nuestras generaciones, buenas noticias en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, eso significa el evangelio completo. Buenas noticias en todas las áreas de nuestra vida. Todo aquello de lo que usted representa, hay buenas noticias. Así es que yo creo que hay cielos abiertos en esta hora, puesto que se está predicando el evangelio, que son buenas noticias para ti ahí donde te encuentras. Así es que dígalo, recibo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos que el evangelio completo es buenas noticias en todas las áreas de nuestra vida. Y más adelante vamos a desglosar cuáles son esas áreas. Aquí según la palabra, ¿verdad? Nos exhorta y nos enseña a que debemos ser diligentes, a que todo lo que empecemos pues también lo terminemos para que podamos ver el fruto completo, la obra completa de Dios en cada uno de nosotros. Así es que siga de una manera diligente y perseverante en estos cursos. Mire, el evangelio completo representa la suma de todas las bendiciones que Cristo compró en la cruz para cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que simplemente se trata de la salvación. Cuando yo me muera, yo creo que todos hemos dicho eso, cuando yo me muera voy a ir al cielo. Pero realmente la palabra salvación tiene un significado completo, íntegro, que significa sanidad. Significa sanidad para nuestro cuerpo, para nuestro corazón, en nuestras emociones. Significa liberación, significa salvación del alma. Conlleva un complejo de bendiciones íntegro, completo. Y de eso es de lo que se trata este tema. ¿Cuáles son entonces las áreas básicas que abarca el evangelio completo? Ahí usted puede subrayar o usted puede escribir, si tiene su libro, su cuaderno, yo le exhorto para que en esta hora usted vaya apuntando. ¿Qué son esas áreas? ¿Qué son esas áreas que abarca el evangelio completo? Mire, abarca el espíritu del hombre. El espíritu del hombre abarca el alma, el cuerpo. Acuérdese que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos cuerpo, pero también tenemos alma. También abarca el área de la familia, que ahí es donde entra pues nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros seres queridos. Abarca el área de la familia. También abarca el área de las finanzas, vea, los recursos. También vemos aquí que abarca en cuanto al ministerio, a lo que nosotros servimos, a lo que nosotros hacemos para la obra de Dios. Y aquí nos habla en cuanto a la unción quíntuple, que es el evangelio, el ministerio pastoral, el ministerio magisterial, el ministerio apostólico y obviamente pues el ministerio profético, que vienen siendo las 5 unciones, que habla del carácter de Cristo también, ¿verdad? Su persona. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las bendiciones que hay en el área del espíritu? ¿Cuáles son esas bendiciones que hay en el área del espíritu? Hay un nuevo nacimiento. Acuérdese, estamos conectados con el Señor a través de
no de nuestro cuerpo, ¿verdad?, sino a través del Espíritu, que cuando hemos recibido al Señor como Salvador, cuando hemos creído y hemos confesado su nombre, nacemos de nuevo. Hay un nuevo nacimiento espiritual, hay una nueva naturaleza, que de hecho de eso vamos a estar ministrando quizá de nuestros temas. El nuevo nacimiento, como dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, fíjese cómo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando habla de las cosas viejas pasaron, está hablando a partir de las horas que ya pasaron de este día, a partir de ayer, hasta todos los años de tu nacimiento. De modo que si alguno cree en el Señor, si realmente le ha recibido y le ha creído con todo su corazón y le ha entregado su vida, dice que es una nueva criatura, nació de nuevo, es una nueva naturaleza divina. Sigue diciendo aquí, otra de las bendiciones es el perdón de nuestros pecados. Y yo creo que esto es muy importante, el tener esta revelación. Hay perdón de pecados, como dice la Biblia, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es bueno para perdonarnos. Yo creo que eso es lo que todos necesitamos. A veces venimos cargando con tantas cosas, con tanta condenación, que no recibimos, no tenemos la revelación de que en esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario hay perdón de pecados. No es a través de los hombres, no es a través de otras cosas, sino la sangre de Jesús tiene el poder para poder perdonarnos todos nuestros pecados mientras estemos en la tierra y seamos sinceros delante de Dios y pidamos arrepentimiento, ¿verdad? Está hablando de algo genuino, algo que verdaderamente sale del corazón. Ahí en Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el nombre de Jesús es como podemos recibir perdón de pecados. Ya no tenemos que andar cargando con tanta cosa y con tanta condenación y con tanta culpa. Yo creo que si usted es su caso, yo creo que ya Dios está ministrando desde esta hora para que usted en el nombre de Jesús pueda ponerse a cuenta y pueda caminar en bendición y en libertad. Otra de las bendiciones es la reconciliación con Dios. Y esta es una de las que me gustan a mí, ¿verdad? Cuando dice que estábamos separados de Dios por nuestros pecados y nuestros delitos, y a través de Jesucristo y esa sangre que se derramó, Él, Jesucristo, nos ha reconciliado con Dios. Ya Dios nos reconoce como hijos, ya no nos ve como enemigos o como extraños. Él puede decir, este es mi hijo amado, en Él tengo yo mi complacencia, ¿verdad? Ya nos identifica, ya nos reconoce por Cristo Jesús, que es el que pagó el precio. Ahí en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, mire, mucha gente piensa que haga lo que haga, cometa lo que cometa, pues un día se muere y va al cielo. Y no es lo que las Escrituras nos enseñan, no es la voluntad de Dios que nosotros sigamos pecando y estemos apartados de Dios. Al contrario, quiere que nosotros nos alineemos a su perfecta voluntad para poder recibir esas bendiciones. El que tiene más deseo, anhelo, por ver sus bendiciones manifestadas en nuestra vida, créame que es el Señor. Así es que hay que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, heme aquí, bendice mi vida porque voy a ser también de bendición a otros. Sigue diciendo en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es poderosa. Creo que por sí sola habla. La palabra de Dios por sí sola habla y nos ministra porque es el Espíritu, porque es nuestro Señor Jesús tocando nuestras vidas y hablando a nuestro corazón. Otra de las bendiciones es la liberación del poder de las tinieblas. Ahí en Colosenses 1:3 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando nuevamente del sacrificio de Jesús en la cruz. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino
de su Hijo amado, que es Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo ya nosotros hemos tenido una nueva naturaleza? Hemos sido perdonados por Dios, hemos sido reconciliados con el Padre, pero también hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas, donde Él tenía una lista ahí que nos condenaba, que no nos permitía ser libres, que nos tenía en oscuridad, en áreas de cautividad, y cómo viene Jesucristo, y a través de nuestra confesión, a través de nuestra fe en Jesucristo, cómo viene el Señor y nos quita de las manos del enemigo para trasladarnos en lugares celestiales, ¿verdad? Lugares de bendición, de paz, de amor, de luz, que yo creo que ese es el anhelo de todos nosotros, poder vivir en paz, ver a nuestros hijos libres de adicciones, de drogas, de enojo, de rebeldía, de frustraciones, ¿verdad? Poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo aquí. Otra de las bendiciones es riquezas en gloria. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mi Dios pues suplirá, dice Filipenses 4:19, todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay carencia en Cristo. Para los que estamos en Cristo no hay crisis, no hay carencia, lo único que hay son bendiciones, ¿verdad? Y yo creo que desde ya, pues ya nosotros, ya Dios está obrando en nosotros, ya se llegó el tiempo. Y ahora es, ¿verdad?, cuando el reino de Dios y su justicia se va a empezar a manifestar en la vida de cada uno de ustedes. Conforme vayamos prosperando en estos cursos, veremos la gloria de Dios. El que estaba enfermo va a ser sanado, el que estaba cautivo va a ser liberado, el que estaba perdido va a ser salvo a través de estas clases. En el nombre de Jesús, mire, yo lo declaro y me gozo porque puedo sentir al Espíritu Santo confirmando esta palabra. Va a haber cambios, va a haber salvación de almas. Mire, el Señor me dice en esta hora salvación de familias enteras viniendo al conocimiento del Hijo de Dios. Y yo le damos gloria a Dios, dele gracias a Dios por lo que está haciendo. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son las bendiciones que hay para el área del alma? Y esta también es bien importante. Ahí en Gálatas 5:22 dice la palabra, mas el fruto del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, no el Espíritu del hombre. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que condene para el que está en amor, en paz, en luz, para todo aquel que está lleno del Espíritu Santo. Por eso dice aquí el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en qué área se manifiesta. Mire, vemos aquí número 1 en sanidad interior. Cuando tenemos paz, amor, gozo, fe, nuestro corazón va sanando, nuestro corazón es liberado de tanto enojo, de tanta frustración, de engaños, de tantas heridas. El Señor tiene el poder para sanar nuestro corazón y todas esas emociones, ¿verdad?, que están en el alma, que de repente nos hacen un día estar bien y al otro día mal y después quién sabe. Creo que la voluntad de Dios es que nos llenemos del Espíritu Santo y que del fruto del Espíritu Santo seamos nosotros manifestados, inundados, de tal manera que andemos en amor, que caminemos en paz, que haya luz en nosotros, que haya fe para cuando nosotros, cuando vienen y se presentan las pruebas y luchas, estemos preparados con mansedumbre, con templanza, ¿verdad? Y que seamos también bondadosos, que seamos personas benignas y no todo lo contrario. Eso es lo que viene en consecuencia cuando nosotros caminamos en obediencia a la palabra, cuando vamos llenándonos, cuando todo nuestro ser se va saturando de su presencia, cada
célula, cada parte se impregna, se inunda de la presencia de Dios, mire, vamos creciendo en ese fruto que proviene obviamente del Espíritu Santo. Nosotros por sí mismos no podríamos. Aunque uno no quisiera enojarse, hay situaciones que de repente lo sacan a uno y ya de repente está uno enojado. Entonces, pero si estamos llenos de la presencia de Dios, Dios nos da paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Él nos hace estar en paz aún con nuestros enemigos, nos hace estar en paz. Él nos guarda y nos cuida, pero es a través del fruto que va creciendo en cada uno de nosotros conforme caminamos con el Señor. Otras de las preguntas, ¿cuáles son las bendiciones que hay para el área del cuerpo? Obviamente ahí en Isaías 53, escucha bien, si usted está pasando por alguna necesidad física, dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Aquí la palabra está más que clara diciendo que Jesús en la cruz pagó el precio para que ahora usted y yo no vivamos un estilo de vida enfermos. Mire, sí puede que se enferme uno de alguna cosa, sí puede llegar y tocar la enfermedad, es una manera de probarnos, ¿verdad? Pero también ahí es cuando nosotros tenemos que sacar la casta como hijos de Dios y empezar a declarar esa palabra hasta que obedezca eso que está ahí en el cuerpo, esa enfermedad, quizá cáncer, diabetes, cualquier enfermedad de los huesos, artritis, ¿verdad? Toda esa clase de enfermedad que no provienen más que del reino de las tinieblas, nosotros podemos pararnos firmes y creer primeramente con nuestro corazón y confesar la palabra. Jesús pagó el precio, Él se llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, de tal manera que rechazo y en el nombre de Jesús reprendo y ordeno en esta hora que toda enfermedad se someta en el nombre de Jesús, que desaparezca. Y cuando nosotros empezamos a creer y a confesar esa palabra, créame que vemos milagros de sanidad. Vemos la palabra de Dios manifestarse y todo aquello tiniebla, toda aquella enfermedad tiene que huir en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que parece muy fácil, pero verdaderamente lo hemos experimentado, hemos visto la gloria de Dios en el área, obviamente, de la salud, que es la salud divina, que es el propósito de Dios, que caminemos bien, sanitos, para poder predicar el evangelio, para poder ser de bendición a todo lugar donde Dios nos envíe, ¿verdad? No queremos tener un estilo de vida enfermos, sino queremos reflejar la gloria de Dios y darle la gloria al Señor, ¿verdad? Por haber llevado y haber pagado el precio para que ahora tengamos nosotros una salud divina. Otra de las bendiciones son en el área familiar, que es la salvación de nuestra alma. No hay mayor bendición aquí en la tierra que la salvación del alma. No hay mayor bendición. Ahí en Hechos 16:31 dice la Biblia, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa es una palabra para usted. Crea en el Señor, active su fe, pídale a Dios si algo le hace falta. Dígale, Señor, ayúdame incredulidad. Yo quiero creer en esta hora en tu sacrificio, en tus bendiciones, en la cruz del Calvario, para que podamos ver salvación en nuestros hijos, en nuestros nietos y aún en nuestras generaciones. Cree en el Señor, que es todo lo que la palabra nos está pidiendo. Creer en el Señor Jesucristo, en su obra redentora, dice la palabra, y serás salvo tú y toda tu casa. Y mire algo bien importante, cuando un miembro de la familia le abre la puerta y su corazón al Señor Jesucristo, la salvación entra. Así como cuando tú estás en tu casa y toca a alguien la puerta y usted abre, ¿verdad? Y le da el pase a su casa, usted está dándoles un acceso adentro, ¿verdad? De su hogar. Asimismo, cuando la salvación toca tu corazón, toca tu puerta, usted le abre al Señor Jesucristo, le invita a ser su Señor y Salvador. Créame que igualmente Él va a llegar a su casa y va a haber salvación en toda tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus nietos.
También dice aquí restauración. Ahí en Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día malo de Jehová, grande y terrible. Él hará, escucha bien, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquí está hablando de reconciliación. Esa es otra de las bendiciones en el área del alma, donde aquellos hijos rebeldes, ahí es donde había división, ahí donde había pleito, dice que es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Elías es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el que va a reconciliar y va a hacer volver tanto el corazón del padre que está herido, que quizá está enojado por lo que el hijo hizo, pero también promete tocar el corazón del hijo para que vuelva en sí y retorne a un lugar de bendición, a un lugar de amor, de restauración, de unidad con la familia. Él hará volver. Quizá para nosotros es imposible, quizá nosotros hemos perdido la esperanza, pero yo traigo buenas noticias para ti. Dios hará volver el corazón de tus hijos a ti y tu corazón hacia sus hijos, para que el nombre del Señor pues sea glorificado. Otra pregunta: ¿cuáles son las bendiciones que hay en el área de las finanzas? Riqueza, honra y vida. Ahí en Proverbios 22:4 dice la palabra: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Es irremediable que si nosotros atendemos el llamado de Dios, alineamos nuestra vida a la perfecta voluntad, es irremediable que vengan las bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Aunque mucha gente piensa que las finanzas son del diablo, créame que no, porque el pagar la renta, el pagar los biles, el mortgage, el carro, las aseguranzas, el pan, ¿verdad? Nuestro pan de cada día, que son bendiciones de Dios. Obviamente Dios provee a sus hijos, Dios provee a su pueblo porque nos ama. Entonces Dios no está peleado con las riquezas. Creo que cuando ya hay excesos, cuando ya pasamos los límites, es cuando podría perjudicarnos, cuando ya tenemos amor al dinero, a las riquezas y un afán, y a Dios lo ponemos por último lugar. Pero cuando nosotros estamos alineados y ponemos al Señor en primer lugar y vivimos los principios del reino de Dios, créame que Dios nos va a bendecir. ¿De qué otra manera podríamos bendecir al pobre, al necesitado? ¿De qué otra manera podríamos traer nuestros diezmos, ofrendas y pactos a la iglesia si no tuviéramos nada? Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio para que ahora usted y yo estemos bendecidos en todas las áreas de tu vida. Y si tú has estado batallando en esta hora, yo traigo buenas noticias. Dios va a suplir todo lo que a ti te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Lo único que hay que hacer es alinearnos a la palabra, a la voluntad y al propósito divino de Dios, y ahí es cuando se empieza a manifestar la gloria de Dios. Cuando ya no nada más son las promesas de Dios, sino cuando ya las vemos manifiestas, cuando en nuestra casa hay paz, hay luz, hay orden, hay unidad, hay amor, cuando nuestras finanzas están saludables, que no nos falta nada, que podemos ser de bendición, cuando vemos que Dios suple, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hijos en los caminos del Señor, ahí nosotros podemos decir que la palabra realmente es vida y es eficaz, que no nada más son promesas. Quizá al principio, cuando no entendemos y no vivimos las bendiciones de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, a lo mejor, o cuando venimos, ¿verdad? Del mundo, nuestra vida dice otra cosa, pero cuando ya nosotros nos alineamos al llamado de Dios, creemos en sus promesas, las declaramos, vivimos conforme a estas promesas, ahí es cuando nosotros empezamos a ver que realmente la palabra de Dios es viva y, vuelvo y repito, y eficaz, ¿verdad? Tiene que haber entonces pues un balance en cuanto al área financiera. Otra pregunta: ¿cuáles son las bendiciones que hay en el área del ministerio? Que acuérdese que ministerio significa servicio. Es el gozo de amar y dar.
Esas son las bendiciones que hay cuando nosotros estamos sirviendo en un ministerio, como lo estamos haciendo aquí, que estamos dando impartición, estamos dando de nuestro tiempo, de lo que tengamos que dar, ¿verdad? Para poder ser de bendición, para que estas clases lleguen ahí donde tú estás y también seas de bendecida. Dar de gracia lo que de gracia nosotros pues hemos recibido. Hay también poder, hay mucho fruto que permanezca, ¿verdad? Hay cambios en nuestra vida. Ahí en competencia, dice también 2 Corintios 3, 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. De tal manera que si antes pues no sabíamos ni qué hacer ni cómo conducirnos, ahora hay una competencia que proviene del cielo y que nos capacita para ahora hacer la obra de Dios conforme a su voluntad, ¿verdad? A través de ese nuevo pacto. ¿Por qué debemos ser discipulados en el evangelio completo? Porque de otra manera, mire, si nosotros no somos enseñados, que eso es discipulado, ¿verdad? Si nosotros no aprendemos, si nosotros no somos enseñados, pues no se van a manifestar las bendiciones de Dios. Vamos a seguir viviendo con el conocimiento de un Cristo que fue a la cruz por nosotros, que pagó el precio, pero nuestros hechos delatando otra cosa. Y creo que todo aquel que hemos venido al Señor Jesucristo, nuestras vidas han sido transformadas porque hemos creído y hemos vivido conforme a su palabra. Así es que si usted ya no quiere seguir viviendo, quizá como vivió muchos años antes, o si usted quiere enseñar a otros, pues bueno, tenemos que aplicar estos principios que Dios nos da, de ser discipulados, de ser enseñados a través de la palabra de Dios. Sigue diciendo aquí, porque solo quien es discipulado aprenderá y se disciplinará para obtener todas las bendiciones de Dios que Cristo compró en la cruz, que es lo que acabamos de decir, para poder ser testimonio de esa gloria de Dios, que Dios vive, que servimos a un Dios real y que tiene todo el poder para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestros hijos, para cambiar nuestras generaciones, Conclusión, mire, vamos a la conclusión. Toda bendición espiritual costó la sangre de Cristo. Siempre que se nos quede eso. La sangre de Cristo, Él fue el que pagó el precio para que tengamos buenas noticias en todas las áreas de nuestra vida, para que vivamos en victoria, para llevar fruto y que ese fruto no se pudra, sino que permanezca por todos los siglos, ¿verdad? También seremos discípulos disciplinados en el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber disciplina, ¿verdad? Tiene que haber perseverancia en estos cursos. Véalos, estudie sus notas, si tiene sus libros, estudie sus libros. Yo sé que el Espíritu Santo le va a hablar a cada uno. Ahorita pues estamos dando esta clase y hay un límite también de tiempo, pero a mí me gustaría que usted haga un resumen de su clase. Y deje que el Espíritu Santo ore para que el Espíritu Santo le ministre. Y si hay alguna necesidad, sea sensible al Espíritu Santo que te va a hablar, ¿verdad? No guarde nada más sus libros ahí, sino usted atesóralos como algo especial, como algo divino, para que usted pueda ver el fruto manifiesto en su vida. Vamos a activar esta palabra de tener compromiso, ¿verdad? Tiene que haber una aplicación y obviamente una activación en nosotros, que seamos discipulados, que practiquemos también. Mire, no nada más es conocimiento teórico, sino también práctico, que practiquemos esto que hemos estado estudiando en esta hora. Buenas noticias en todas las áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, en el área de familiar, en el área de las finanzas, en el área del ministerio. Vamos a poner por obra la palabra de Dios, ¿verdad? Padre Celestial, no permita, Señor, que ninguno de los que están conectados en esta clase se pierda. No permita, Señor, que las bendiciones que Cristo compró en la cruz del Calvario, Señor,
se vayan, no se manifiesten. Te pedimos en esta hora, Señor, que por su sangre preciosa, Señor, esas bendiciones se manifiesten en cada uno de mis hermanos que está aquí conectado. Que haya diligencia, que haya pasión, que haya amor en cada uno de ellos, Señor. Que haya un celo por las cosas de Dios, Padre. Que haya también temor, Señor, temor de Dios, Padre, de querer agradar tu corazón, de querer cada día, Señor, hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Activamos hoy con diligencia cada una de las bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y yo declaro en esta hora que si alguno estaba triste, viene el gozo del Señor. Viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si hay alguno que ha estado enfermo por muchos años, yo declaro que eres libre de la enfermedad. Que por la sangre de Jesús tú en esta hora recibes tu milagro. Recibe, mire, yo puedo percibir que hay alguien que está postrado en su cama por mucho tiempo. Y déjame decirte, en el nombre de Jesús, tú has sido curado. Él pagó el precio para que tú tengas una vida y la tengas en abundancia. Si hay algún enfermo en la familia, levante su mano y declare sanidad. Si hay ceguera, mire, puedo percibir ahí ceguera. En el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro que tus ojos se abren, que tu cuerpo responde a la palabra de Dios, que hay un alineamiento en esta hora. A través de estos medios declaro milagros en el nombre de Jesús, en el área de los hijos, en el área familiar. Quizá hay hijos que se han ido, pero yo declaro que vuelven en sí. Hay un asco por las cosas del mundo, por el alcohol, por las drogas, las malas compañías. Yo declaro, mujer, que tu hija regresa, que tu hijo regresa. Ellos retornan. Hay un arrepentimiento en ellos. Dios está tocando en esta hora el corazón de tus hijos, y ahí donde estaban ellos, donde se encontraban, Dios vuelve su voluntad, Dios vuelve su conciencia, Dios despierta su conciencia en esta hora, en el nombre de Jesús. Mire, hay mujeres que quizá han estado llorando y batallando en el área del matrimonio, pero yo te digo en esta hora, hay buenas noticias, hombre, mujer, varón, para tus hijos, para tu esposo. En esta hora hay reconciliación matrimonial. Si tú estabas pensando en divorciarte, si tú estabas pensando que ya no había remedio, que ese hombre, que esa mujer no cambiaban, yo vengo a deshacer las obras de las tinieblas, y en el nombre del Señor Jesucristo vengo a decirte que Dios tiene el poder y quiere hacerlo, de reconciliar tu matrimonio. Hay conciencia en tu esposo, hay conciencia en tu mujer. Únicamente, como dice la Biblia, para el que le cree, todo es posible. Dios tiene el poder para deshacer todo yugo. Declaro en el nombre de Jesús que se pudren los yugos, aquello que te venía pesando, aquello que te estorbaba, que no te dejaba caminar. En el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro que se pudren. Yo puedo ver, mire, cómo lazos, ataduras, sogas estaban atando así que no te dejaban avanzar, pero traigo buenas noticias en el nombre de Jesús y te digo, levántate, porque ha llegado tu luz, y la luz y la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Yo sé que Dios va a seguir ministrando a través de este tiempo. Dios va a traer sueños, visiones durante todo este curso que vamos a estar. Déjeme decirle nada más ya para culminar la tarea: memorizar 2 Corintios 1:20. Y no lo vea como una tarea o una carga, véalo como algo que te va a ayudar y que va a edificar tu vida cristiana cuando estés pasando por situaciones adversas. Porque todas las promesas de Dios, acuérdese, todas las promesas de Dios en el área de la familia, en mi salud, en mis hijos, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi ministerio, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, ¿verdad? Por medio de nosotros.
es a través de nosotros. Si hay fe en nosotros, si hay perseverancia, si seguimos siendo fiel al llamado que Dios ha puesto sobre nosotros, nosotros vamos a ver las cosas cambiar. Vamos a ver el reino de Dios y su justicia en cada hogar, en cada familia y en cada hijo. Así es que persevere. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, pero por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Pues bueno, yo le doy gracias al Señor, gracias Espíritu Santo, porque tú tienes el control de estos tiempos. Gracias por cada persona que está ahí, que se han conectado. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por el privilegio y la oportunidad, Señor, que nos das de estar impartiendo estas palabras. Declaro que es el Espíritu Santo, y a ti sea toda la gloria, Señor, sea toda la honra, sea la alabanza de tu pueblo por todos los siglos. Te adoramos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues los espero la próxima semana, la próxima clase. Dios los bendiga, y nuevamente ha sido un placer para mí estar con todos ustedes. Hasta luego.